anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a resaltar el valor de la verdad, a que comprendamos la maravilla de la vida y que aprendamos a valorarla, a comprometernos. Y para comprometernos es necesario saber. La inteligencia es muy buena aliada, por supuesto, de la santidad, pero también de ese compromiso que nos lleve a fundamentar lo que pensamos, lo que decimos, que cuando las personas se acerquen a nosotros podamos ser capaces de ser luz, de darles una idea clara y precisa. Eso lo tenemos desde luego en toda la doctrina de la Iglesia Católica. La verdad resplandece por sí sola. Así que este programa está dedicado a eso, al resplandor de la verdad. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Carolina Maciá Borrell. Ella es misionera, es médico, graduada en la Universidad de Navarra, con una especialización en radiología en la clínica de Madrid. Gregorio Marañón en Madrid. Gracias por completarme la información. Lleva ya más de 20 años como misionera, ahora está desde los Andes, en la zona de Perú. Vive en Acopía, es una comunidad campesina más o menos a unos 100 kilómetros, creo, puede ser, de la ciudad de Cusco, hermana Carolina. Sí, aunque como hay tantas curvas tardamos 2 horas y media en coche. Eso, pero bueno, y ahora está a cargo en la parte directora médica de un hospital geriátrico. Pero con ella hoy queremos tocar un tema, hemos titulado el programa La tiranía de los anticonceptivos, porque en medicina se pueden estudiar de muchas maneras la teoría, pero en la práctica de un misionero que además colabora con la ciencia, pues se ven muchísimas facetas de la responsabilidad y de la responsabilidad de quienes aconsejan métodos anticonceptivos que realmente hacen mucho daño a la salud psíquica y física de la mujer, y también pues la puesta en escena, el dolor de primera mano de ese misionero que en la práctica pues ve que muchas cosas se pueden hacer si nos unimos para formarnos en la verdad. Así que bienvenida, hermana Carolina, Solo el amor crea. Muchas gracias, hermana Alexandra. Bueno, hermana, quería empezar con que nos definas más o menos a qué se le llama métodos anticonceptivos y cómo trabajas tú exactamente en dar la formación con respecto a este tipo de medicamentos. Muy bien, pues los métodos anticonceptivos, como su nombre indica, son los que actúan para evitar una concepción, anticonceptivos. Entonces, es un nombre que tiene también otros significados, porque se usan como muy ampliamente, ¿no? A todo se le llama anticonceptivo, pero no, es muy importante tener en cuenta que a veces también tienen un efecto abortivo. Entonces, a veces son mal llamados anticonceptivos porque también incluyen un posible efecto abortivo que, como vamos a ver, puede ser más probable o menos probable dependiendo del tipo de técnica que se utiliza en ese anticonceptivo en concreto. Hay Entonces muchos sería, tipos distintos. sí, bueno, antes de empezar a describir los tipos de anticonceptivos, quisiera que nos contaras un poquito de la realidad que tú vives en Perú concretamente, porque es una sociedad que desde hace pues décadas, pero muchas décadas, se viene quitando la posibilidad de fertilidad a las mujeres, especialmente en las zonas, en las comunidades campesinas. Sí, Desde ha tu sido, perspectiva, sí, desde tu práctica, sí. ¿cómo adviertes tú esa ideologización? Pues lo que yo veo habitualmente es que vienen muchas mujeres a nuestra consulta solicitando que les retiren los anticonceptivos. Entonces yo les pregunto que, pero sí, pero ¿por qué no vas al centro de salud donde te han puesto el anticonceptivo para que te lo retiren?
Entonces me dicen que no les aceptan ese deseo de retirarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, si es el caso de un implante subcutáneo que dura 3 años, les dicen que tienen que esperar a que se cumplan los 3 años para retirárselo. Y ahí aprovechan para quitarle el antiguo y ponerle el nuevo. Es decir, lo que se ve es que hay mucha presión por parte del Servicio de Salud Estatal para que las mujeres utilicen anticonceptivos, yo diría, no solo presionarlas, sino a veces obligarlas, ¿no? Contra su propia voluntad. También se han visto casos de mujeres que han sido esterilizadas con ligadura de trompas después de la primera o de la segunda cesárea y ni siquiera se les ha consultado. Sobre todo aquellas que son pues de menos recursos económicos, que no entienden bien el español, que hablan quechua, entonces tampoco se les pregunta, directamente se les practica una ligadura de trompas. Aquellos que tienen un nivel cultural un poquito más alto, pues se les dice que después de una cesárea es de mucho riesgo tener otro embarazo y que si no se quiere morir, que necesita hacerse una ligadura de trompas en el momento de dar a luz para que ya no vuelva a tener o riesgo de rotura uterina, etcétera, ¿no? Entonces se les plantean las cosas de una manera que casi no se les da otra opción. Entonces ahí se ve que realmente pues no se está respetando la libertad que cada mujer tiene para decidir qué quiere hacer, ¿no? Entonces eso es un atentado contra la dignidad humana y se aprovechan mucho de los casos que tienen menos formación cultural. Y en los casos en donde hay mayor formación cultural, que quizá no sea el ambiente en el que desarrollas tu labor misionera, pues me parece, porque también estuviste en España, que ya la ideologización ha logrado la insensibilidad, ¿no? Si haces Así un es. comparativo. Sí, no se plantean otras opciones. Pero incluso la falta de formación, o sea, no es que estén tan formadas. ¿Por qué? Ya, Ni siquiera en España, porque no se les explican qué efectos secundarios tienen esos anticonceptivos. La mayoría de ellas hay, eso ya está publicado, está estudiado y está publicado en revistas científicas. No saben que los anticonceptivos pueden tener un efecto abortivo. ujú, Y hasta tal punto llega la ignorancia que se ha visto que muchas mujeres en España utilizan el aborto químico como un medio anticonceptivo. Prácticamente no utilizan otro. Entonces tienen relaciones conyugales y si se quedan embarazadas van y abortan. Y eso se ha visto, también lo sé por compañeras mías médicas que trabajan en España, pues que vienen mujeres, no, que vengo a que me realicen el aborto porque, pero usted ya ha tenido 6. Sí, sí, pero uno más. Entonces, bueno, pero usted evite, en todo caso, tener más embarazos si es que no quiere tener un hijo. Y entonces ahí se nota también que hay una gran ignorancia, ¿no? Porque, como veremos después, los efectos secundarios que tienen algunos la píldora del día después, que es abortiva, son muy fuertes para el organismo de la mujer que se los toma. Entonces eso implica también una gran ignorancia. Lo que pasa es que, digamos, la ideologización me parece que consiste en que yo hago lo que quiero con ujú, mi cuerpo y ni claro. siquiera saben qué efectos tiene pues esa decisión, ¿no? Es libertad al máximo, pero ¿de qué libertad estamos hablando cuando hay ignorancia? Si tú no sabes qué condiciones o qué opciones tienes y no estás bien formado acerca de esas opciones, en realidad no estás siendo libre para elegir, estás siendo manipulado. Así es. Y por otra parte, me imagino que después que ya lo desarrollaremos contigo, pero el empezar, o por ejemplo, el ya tener un aborto, ya implica una herida muy fuerte que Así se es. sana simplemente, pues que se sana con acompañamiento y por supuesto con la gracia que hoy se desconoce en Sí, muchos ambientes, la gracia de Dios. Entonces ya es como más, se va reforzando, como que se va engrosando esa pared que separa la sí, inteligencia de la sensibilidad, del entendimiento y por eso pues cada vez te decimos, hay gente que está menos informada, pero también es que se presenta quizá el endurecimiento del corazón, que es lo que continuamente, pues los misioneros estamos intentando
pues trabajar con la gracia de Dios y que Él tenga misericordia para sí. que ese endurecimiento pues se vaya reblandeciendo, pero me imagino que es una combinación letal, la herida de que deja el atropellar tan fuertemente la dignidad humana, Sí, ofender a Dios y por ende, y efectivamente, la falta de conocimiento sí. sumado a un mundo que está totalmente erotizado y guiado por las emociones. Pero bueno, para Sí, eso o sea, justamente podríamos estamos acá. decir, sí, que es un ciclo de realimentación positiva, ¿no? Entonces, primero hay una ignorancia más o menos culpable porque Ujú, simplemente ha sido una falta de interés en informarse, pero después ya es una ceguedad, ¿no? ujú. Entonces ya es un no poder ver porque ya tengo las cataratas en los ojos porque el pecado embrutece y hace que no pueda tener esa lucidez intelectual o mental para poder ver la verdad. Y entonces de esa manera cada vez se van haciendo más impermeables y o sea, tienen menos apertura a los consejos que se les pueda dar. Claro. Bueno, brevemente nos expones los principales métodos o lo que más ves Sí. en tu labor misionera. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces, como decía, la mayoría de los pacientes acuden solicitando su retirada eh, Ujú, y la mayoría de ellos carece de información acerca de los efectos secundarios que pueden ser, por ejemplo, alteraciones del ciclo menstrual, dolores de cabeza, aumento de peso, cambios del estado de ánimo. Pues muchas dicen, es que desde que me están poniendo la inyección mensual o trimestral, yo me noto muy rara, me peleo, tengo muchas discusiones con mi pareja, con mi marido, con mis hijos. Y cuando les dices, pero a ti te han explicado que eso puede suceder con los anticonceptivos, no, no lo sabía. Ah, pues ujú, mira, tu prueba, si quieres, te lo puedes retirar y ya ves si mejoras o no. Y entonces, efectivamente, ahí tienen la opción de elegir con libertad y hacer la prueba de retirarlos para mejorar ese estado de ánimo que puede llegar pues, a estar muy, muy, muy alterado, ¿no? También hay quistes en los ovarios, alteraciones en las mamas, dolores abdominales, que eso ya está demostrado, lo podemos observar en los mismos prospectos, en las fichas técnicas de los anticonceptivos en cuestión y está en las revistas científicas. O sea que lo que vamos a decir a lo largo de esta charla está fundamentado científicamente y extraído de información de las propias farmacéuticas y de la experiencia, ¿no? Por ujú. ejemplo, tenemos el caso también de una señora que me dijo que fue a la posta a preguntar a ver cómo era eso del DIU, el dispositivo intrauterino. Entonces le dijeron, a ver, pasa, vamos a explorarte en la camilla para ver si tú eres apta para que uses el DIU. Entonces la echaron en la camilla, a ver, y ya está puesto. Y la Qué mujer dijo, bárbaro. ¿cómo que ya está puesto? Y dice, yo no le he solicitado que me ponga el DIU. Y dice, no, pero como usted era apta, pues nada, ya se lo he puesto. Entonces ahí se nota pues que tienen como una avidez por emplear estos métodos porque ganan esas metas, esos puntos que Ujú. tienen que cumplir para su servicio rural. Y bueno, hemos visto otros casos que iré narrando más adelante. Ahora vamos a ver que los efectos secundarios de los anticonceptivos son muy importantes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son utilizados por un inmenso número de personas en todo el mundo. Más de 100 millones de personas habitualmente utilizan anticonceptivos. Por lo tanto, si en esos 100 millones de mujeres que utilizan estos anticonceptivos se da un pequeño aumento de riesgo de cáncer de mama, pues ya encontraremos que hay miles y miles de casos que se deben al uso de anticonceptivos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué está aumentando tanto el cáncer? ¿Y por qué se da tanto ya ahora cada vez en mujeres más jóvenes? Pues aquí podemos encontrar una respuesta, ¿no? Aquí en esta tabla de una revista de alto impacto que es JAMA, nos muestra una tabla en la que se visualiza el porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizan los anticonceptivos y como podemos ver, la mayoría de ellos están en igual o más del 60%, excepto el grupo de los 15 a 19 años de edad, independientemente de la raza y del nivel de educación. Vamos a explicar un poquito la tabla porque también seguramente que en algún momento del programa solo será transmitido por radio. Muy bien. Entonces,
Ujú, En cuanto al, entonces, bueno, pero la clave y el resumen de la tabla es que más del 60% de mujeres en edad fértil en todo el mundo utilizan los anticonceptivos. Y por eso, ujú. pues sabemos que los pequeños efectos que pueda provocar efectos secundarios nocivos en la salud, pues van a tener una gran repercusión en la población mundial y más si no son pequeños, ¿no? También en cuanto al debate de cuándo comienza la vida, porque hay personas Ujú. que dicen, ¿cómo va a ser un efecto abortivo si actúan, por ejemplo, en las primeras etapas de la gestación? Si allí todavía no hay vida humana, no puede ser un aborto. Pero entonces, para eso tenemos que dejar bien claro cuándo empieza la vida humana. Y Claro. eso es un debate que ya está zanjado y que ha Ujú. aparecido ya publicado en revistas científicas como Human Reproduction, y eso ya fue en el año 2007. Y además esta publicación fue emitida por un grupo de personas dedicadas a la fecundación in vitro, que por lo tanto, pues no son Vale. personas habitualmente religiosas ni que se estén influenciando por motivos religiosos, y justamente lo dice en el encabezado del artículo científico, dice que es una definición netamente científica que no se influencia por nada que no sea la pura ciencia, ¿no? Entonces, en este artículo científico que dice una definición biológica de la vida humana embrionaria, la conclusión que saca es que el inicio de la vida humana, el embrión humano, es una entidad discreta que ha surgido de la fecundación de un óvulo, ovocito humano, por un espermatozoide humano. Con eso ya queda el debate zanjado y a nivel científico ya no podemos tener discusiones en este ámbito. La vida humana empieza en el momento de la fecundación. También da otra definición que se refiere exclusivamente a los procedimientos utilizados por las técnicas de fecundación in vitro, que ahora no viene al caso, ¿no? Ujú. Entonces, ya partiendo de esa base que es fundamental, eh, podemos decir que todo lo que actúa impidiendo el desarrollo de ese óvulo fecundado por un espermatozoide ya es un efecto abortivo, ¿no? Ya. Entonces, Ujú. antes de entrar en los diferentes tipos de anticonceptivos, cuáles son las hormonas que se utilizan, etcétera, creo que es muy bueno que hagamos un pequeño repaso de cómo funciona el aparato reproductor, el sistema reproductor en nuestro organismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el ciclo menstrual de las mujeres dura unos 28 días de promedio y que en el medio de esos días el punto central está en la ovulación, que Ujú. suele estar en torno al día 14, la mitad de 28. Por lo tanto, tenemos ya dos fases, la que es preovulatoria y la postovulatoria, ¿no? En la preovulatoria predominan las hormonas llamadas estrógenos en el cuerpo de la mujer, y en la fase posovulatoria predominan los progestágenos, que son otro grupo de hormonas. Como dice su nombre, progestágenos es pro, a favor de la gestación. Y Vale. podríamos decir que los estrógenos, como regla mnemotécnica un poquito, pues así coloquial, estrujan el folículo para que salga el óvulo a la trompa uterina y pueda ser fecundado por un espermatozoide. Entonces, con esa regla mnemotécnica podemos recordar que primero predominan los estrógenos y en la segunda fase los progestágenos. Y justamente son este grupo de hormonas las que van a utilizarse de forma química en los anticonceptivos hormonales. Los estrógenos. Los dos, estrógenos y progestágenos. Cada uno de ellos va a tener un efecto diferente y hay algunos medicamentos anticonceptivos que solamente van a tener progestágenos, los de la segunda fase, y hay otros que van a estar combinados. Entonces, ¿de qué ¿Con qué depende? finalidad? ¿Cómo? ¿Con qué finalidad unos tiene, un grupo Sí, tiene y ahora lo otro no? vamos a explicar, Vale. porque digamos, el efecto en sí anticonceptivo lo da el progestágeno.
que es el que predomina en la segunda fase. ¿Por qué? Porque dado a unas dosis estables iguales durante todo el mes, suprime la ovulación. Entonces ya no se va a vertir el óvulo a la trompa y de esa manera es imposible que haya una concepción, porque si no hay óvulo, por más que haya espermatozoides, pues no se va a dar Claro, una nueva vida humana, ¿no? claro. Entonces, el principal factor que inhibe la ovulación, o sea, que la suprime, es el progestágeno, pero no siempre es eficaz, no es 100% eficaz, solo el progestágeno. Y también el efecto que produce el progestágeno es que altera las características del moco cervical de cada mujer, que tienen que atravesar los espermatozoides para llegar a producir una fecundación. Si el moco cervical de la mujer, que en un ciclo normal sin anticonceptivos va variando de consistencia, está alterado por el uso de anticonceptivos con progestágenos, nos vamos a encontrar que ese moco cervical, en vez de ser filante, que favorece el paso de los espermatozoides y les da nutrientes, va a ser espeso y va a dejar enredados a muchos de ellos en ese tapón de moco, disminuyendo la probabilidad del embarazo, pero no anulándola. Entonces, tiene un efecto anticonceptivo, pero también falla. Ujú, Entonces, lo que se ha hecho es combinar con estrógenos para potenciar la acción anovulatoria y para estabilizar el endometrio, que cuando solo se utilizan progestágenos, la mujer normalmente pues nos dice, ay, es que no me gusta usar los inyectables mensuales o trimestrales o los implantes subcutáneos porque estoy sangrando todo el mes, pequeñas cantidades, pero manchando, 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 y además luego cuando tiene que venir la menstruación no es una menstruación normal. ¿Eso por qué se da? Porque es un progestágeno y no tiene estrógenos. Cuando están combinados, el hecho de que haya estrógenos hace que el endometrio no esté sangrando todo el mes, ¿no? O por lo menos disminuye ese efecto secundario. Entonces se podría decir que el uso de estas hormonas artificiales generadas en las farmacéuticas, pues tiene una tasa de ovulación durante el uso de anticonceptivos combinados, cuando se combinan los dos tipos, que son muy variadas, dependiendo de la persona, de su tamaño, de su peso, etcétera. Las tasas pueden ser de 8,3% a 0,12%. Entonces, cuando hablan de la eficacia 100% eficaz, pues eso no nos lo podemos creer, porque en medicina nada es 100%, y la tasa de ovulación, que lo que podríamos decir escapes ovulatorios, que es que se ha escapado al mecanismo, se pretende que no haya ovulación, pero al final se ha escapado y sí hay, puede llegar hasta un 8%, ¿no? Entonces, eso también es muy importante a la hora de valorar la eficacia y la posibilidad de embarazo, porque si hay escape ovulatorio y hay óvulo y pasan algunos espermatozoides a través de ese moco, que aunque sea espeso pueden pasar, pues puede haber una concepción de un nuevo ser humano, ¿no? ujú, Entonces, en base a estos dos tipos de hormonas que hemos explicado, se han generado diferentes tipos de fármacos, que podríamos clasificarlos en tres grupos principales. Los ujú. combinados, que tienen tanto estrógenos como progestágenos, en comprimidos, pero también se pueden poner en anillos o en parches que se pegan en la piel. También hay otros fármacos que solo utilizan progestágeno, como hemos dicho, pero que tienen ese efecto de estar sangrando casi todo el mes, y que tienen más escapes ovulatorios, que son comprimidos o implantes subcutáneos que ponen como una barrita debajo de la piel, sobre todo a la altura del brazo, y se puede sentir al tacto, que es como una barrita, y luego preparados inyectables, que son los más habituales en nuestro ámbito, porque las mujeres tienen que ir a la posta pues una vez al mes o cada 3 meses a ponerse esa inyección. Pero cada vez se están utilizando más implantes subcutáneos. Por ejemplo, mujer que da a luz en un hospital estatal y ya es su segundo hijo. Dicen, mire, usted no puede ser dada de alta después del parto si no se lleva un anticonceptivo puesto. No se puede ir a Eso es su de casa. rigor. Sí, es así, es un protocolo del hospital, del sistema público de salud.
no se puede Ujú. ir a su casa. Ah, pero yo no quiero. Ah, bueno, pues no se va. Así no se puede ir. O luego no vuelve a visitar la posta porque no le vamos a atender, porque usted no ha cumplido las normas. Y ni siquiera se tiene en cuenta el posible efecto que pueda tener en la lactancia, porque mujer que Claro. toma hormonas, pues te las puede transmitir en la lactancia a su bebé, ¿no? Y entonces son esas medidas que se toman que pues actúan contra la libertad de la mujer y contra su salud también. Y no digamos ya si es el tercer o cuarto hijo, porque a lo mejor pues no sale sin la ligadura hecha, ¿no? Porque ya consideran que ya son suficientes. Por eso mujeres que ya tienen tres hijos y van a dar a luz al cuarto o al quinto, les da miedo ir a un hospital estatal, entonces prefieren ir a una clínica privada porque saben que en un hospital estatal las van a dejar estériles o les van a poner algún anticonceptivo, ¿no? Entonces me parece pues una situación muy lamentable, ¿no? Y luego Ujú. por último está el tercer grupo de anticonceptivos hormonales, que es el DIU, el dispositivo intrauterino, aunque hay unos que no tienen hormonas, que se llaman aquí coloquialmente la T de cobre, que se utilizan cada vez menos. No es hormonal, pero es irritante y luego hay otras Ts, digamos, otras espirales que sí que tienen hormonas en depósitos y se van liberando poquito a poco con los años, ¿no? Porque estas lo suelen usar años. Entonces, estos medicamentos que se ponen casi obligatoriamente a las mujeres, porque a veces les dicen, mira, se va a ofrecer a toda la población una ayuda económica para cada familia. Pero la condición para recibir esa ayuda económica es que estén usando anticonceptivos las mujeres. Entonces tienen que tener un certificado de que están usando anticonceptivos. Y me lo contó una paciente. Dice, yo he dicho que no, porque yo no quiero utilizar eso y a mí quiénes son ellos para obligarme a utilizar un anticonceptivo y me he quedado sin la ayuda, pero yo no. Pero claro, esas mujeres hay muy pocas. En general, pues se dejan llevar y se pliegan y dicen, necesito la ayuda, pues nada, iré a la posta y que me lo pongan porque prefiero la ayuda, ¿no? Pero bueno, hay algunas guerreras que sí que se niegan, ¿no? Entonces, hay que considerar que se está obligando a estas mujeres a recibir unos fármacos que tienen unos efectos secundarios no despreciables, como son el aumento de peso, la hipertensión arterial, el aumento de colesterol, todo ello son factores de riesgo cardiovascular, riesgo de trombos, de coágulos en las venas que pueden viajar a los pulmones y producir sensación de ahogo, Ujú. incluso si son masivos, pues la muerte, ¿no? El riesgo de que tengas una trombosis pulmonar se multiplica por 15 cuando estás usando anticonceptivos respecto a las que no usan anticonceptivos. Entonces, si la mujer además es obesa, como suele ser una gran proporción Ujú. de la población del Cuzco, porque comen mucho carbohidrato y no tienen suficientes recursos para comer proteínas, verduras, etcétera, pues el riesgo se multiplica hasta por 10. Hermana Entonces, Carolina, perdone, interrumpo porque antes quería preguntar, cuando hablas de los preparados combinados de un estrógeno y progestágeno, píldoras, anillos, parches, eso, eso tiene, se pone a partir de qué edad, cómo se pone, la gente lo compra, siempre es gratis. En otros ambientes, tú que conoces, por ejemplo, puedes comparar España con América. pues habrá promociones, ¿no? Como todo, pues yo sé de casos pues que a las salidas de colegios han estado repartiendo Ujú. métodos, ¿no? Pero entiendo pues que la mayoría van a la farmacia y se lo compran. Pero en nuestro ambiente de Cuzco o y quizás en algunos centros de España se facilita el uso a la población general regalándolos, ¿no? En general, en España, por lo que tengo entendido, compran los medicamentos en las farmacias, pero aquí en la posta, digamos, lo cubre lo que es la seguridad social y se lo aplican gratuitamente. ¿Podría Sí. explicarse la obesidad en los bebés por la ingesta de hormonas a través de las madres que están lactando? Porque también hay que, se está presentando eso como formaciones Sí. raras en los niños pequeños. ¿Que tendría Sí, algo que ver? o sea, el hecho de que las mujeres estén usando anticonceptivos hormonales durante la lactancia tiene efectos en los bebés. Hay que analizar cada medicamento en concreto porque no todos son iguales,
pero no solo es la obesidad, son muchos otros efectos secundarios, porque aquí lo que estamos viendo en esta lista es también riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, Ujú. si estamos siempre cuidando tanto que los pollos que comemos, que tienen muchas hormonas porque les dan para engordar a las gallinas y que cuidado con esto y lo otro, pues ¿qué será dar a un Sí, bebé exacto, una lactancia con hormonas, ¿no? exacto. Eh, ya con esa comparación, pues creo que queda claro que va en perjuicio de los niños, ¿no? Así es. Eh, Bueno, y sigamos bueno, con los efectos secundarios. sí. Y entonces lo que vemos es cuantos más estrógenos tenga un preparado, más riesgo cardiovascular tiene. Por eso la Ujú. tendencia ha sido ir disminuyendo los estrógenos y algunos ya solamente usan progestágenos. Pero ya hemos visto que los progestágenos sin el apoyo de los estrógenos No funciona. tienen más escapes ovulatorios y por lo tanto hay más riesgo de posible fecundación y por lo tanto más riesgo de aborto. Entonces, los estrógenos lo que hacen también, sobre todo, es pues, el aumento de infarto de miocardio, del corazón, accidente cerebrovascular, que aquí se conoce como ACV, pues sea un derrame cerebral, sea una isquemia cerebral, sangrados intermenstruales que son muy típicos y muy molestos para las mujeres, también se sienten hinchadas, que retienen líquidos, dolor pélvico, sensación de molestias mamarias, dolor de cabeza y migrañas. A unas les afecta más, a otras menos. En realidad, lo que yo he visto más y por motivos por los cuales se retiran los anticonceptivos es por la depresión, por la irritabilidad y porque no se aguantan a sí mismas, ¿no? Y también tiene sus consecuencias en el trato con los hijos y con las amistades y con los familiares. Cosa pues que, pues una pena, ¿no? Claro. Que puede afectar tanto a la vida social y a la vida personal. Se ha demostrado también, como veremos después, que hay algunas revistas científicas relativas a la psiquiatría que por el uso de anticonceptivos aumenta el riesgo de suicidio, tanto intentos como actos consumados de suicidio, ¿no? Y en una población en la que ya la depresión es bastante prevalente y por el estrés que llevamos, pues si le sumamos los anticonceptivos, pues nos encontramos con que el riesgo de suicidio pues se dispara. Y también la insuficiencia venosa, las varices o varices, dependiendo del país, y disminución de la masa ósea con osteoporosis, con riesgo de fracturas. Eso es importante también ya en las personas un poquito de más edad. Ujú. También aumenta el riesgo de cáncer de mama, de cuello uterino y algunas lesiones tumorales benignas en el hígado. Y esto es otro punto muy importante. El moco de cervical está producido por unas células del endocervix que se afectan con el uso de anticonceptivos, porque estábamos diciendo que los progestágenos espesan ese moco, pero claro, con los años de uso, al final se va envejeciendo ese cuello uterino, de forma que muchas mujeres vienen a la consulta y me dicen, ay, es que yo estuve usando bastantes anticonceptivos porque pues se me murió mi marido, entonces, o sea, se me murió mi marido, no, tuve un hijo muy joven y ahora quiero volver a tener otro hijo, pero como he estado usando Mm. muchos anticonceptivos por muchos años, ahora no puedo tener otro. ¿Y por qué será? Me preguntan. Y son chicas jóvenes, porque aquí a los 14, 15 años o 16, 17 a veces ya tienen el primero y llevan 7 años utilizándolo o 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que por cada año de uso envejece el cuello del útero 3 años. Es decir, si una mujer ha utilizado anticonceptivos desde los 25 hasta los 30 años, a Ujú. la edad de 30 años tendrá un cuello cervical correspondiente al de una mujer de 40. Claro. Entonces, ese moco cervical, que en algunas fases del ciclo tendría que ser filante y ayudar a los espermatozoides a pasar, pues va a ser igual de espeso y va a detener a muchos de los espermatozoides, dificultando el embarazo, ¿no? Entonces, claro, ellas se lamentan porque dicen a mí nadie me explicó esto, ¿no? Y ahora pues ya no hay vuelta atrás, el daño ya está hecho. Y también yo suelo ver en ecografía mucha atrofia endometrial y disminución de los óvulos en los ovarios, en personas que ya han utilizado, pues tienen 30 años, pero tienen ya unos ovarios chiquititos como si ya tuvieran 40 años, ¿no? Entonces Ujú. eso por ecografía se puede ver. Yo de hecho a veces hago ecografías
y solamente por la ecografía, sin saber nada de la persona, le digo, ¿usted está usando anticonceptivos? Y me dice, sí. Digo, es que no podía ser de otra manera, porque tiene un endometrio tan fino, tan fino, tan fino y unos ovarios tan pequeños y tan atrofiados que se nota que usted está usando anticonceptivos o los ha usado mucho tiempo, ¿no? Hermana Carolina, Entonces, perdona, interrumpo sí. cuando hablamos de las, nos has explicado los tres tipos como de anticonceptivos hormonales. Todos estos tres que has nombrado son abortivos. Pues justamente ahora vamos a dar unas pinceladas para ver cuándo pueden Ah, tener un perfecto, efecto abortivo. perfecto. Ujú. Solo hay uno que se suele utilizar en inyecciones mensuales que se llama Depo-Provera, que se considera por estudios estadísticos que tiene un efecto abortivo nulo. Todos los demás pueden Bien. tener un efecto abortivo en mayor o menor probabilidad, que también está estudiado y luego voy a dar algunas cifras, ¿no? Entonces, ¿qué efectos pueden tener estos fármacos? Pues puede tener un efecto netamente anticonceptivo, es decir, que impide la concepción, porque afectan al moco cervical y disminuyen el número de espermatozoides que entran al útero. Y también puede ser porque se inhibe la ovulación, entonces como no hay óvulo, por más que haya espermatozoides, no puede haber concepción, pero también puede haber técnica, o sea, algunos efectos de esos fármacos pueden ser abortivos, es decir, puede ser que haya un escape ovulatorio, que haya espermatozoides, que haya concepción, pero Ujú. que haya unas alteraciones provocadas por estos medicamentos por las cuales el embrión que está en sus primeras fases no llegue a implantarse en el endometrio perdiéndose y por lo Ya, tanto perdiendo la vida, ¿no? Entonces eso se llamaría una técnica interceptiva, es decir, que intercepta el embrión y ya. impide que ese implante se alimente y entonces provoca la muerte. Y otras ya son las contragestativas, que quiere decir que ya se ha implantado el embrión, pero provocan una hemorragia en la mujer por la cual se desprende el endometrio y con él se pierde también ese embrioncito que ya se había implantado, ¿no? Es Entonces eso propiamente sería abortivo. otro efecto abortivo. Entonces, por eso decimos que los mal llamados anticonceptivos de Ujú. forma general, Claro. pues también pueden tener efectos abortivos, ¿no? Ahora, ¿cuándo? ¿En qué proporción? ¿En qué probabilidad? ¿Cuánto es el riesgo? Pues tenemos algunos estudios estadísticos, por Ujú. ejemplo, este de un científico que se llama Pau Agulhas Simó, que estudió en Italia, bioética, y realizó un estudio muy minucioso de la probabilidad del efecto abortivo y sacó las siguientes conclusiones. Eh, que la mayoría puede tener efecto abortivo. Como he dicho, el Mm. único que parece no tener efecto abortivo es el de Depo-Provera, que es de acetato de medroxiprogesterona que se utiliza como inyectable trimestral. Pero todos los demás tienen probable efecto abortivo, por ejemplo, los combinados, ya sea en forma de anillos, en forma de parches o en forma de pastillas que tienen los dos fármacos, las dos hormonas, los progestágenos y los estrógenos, tienen probabilidad de un aborto cada 11 años de uso. Es decir, es una probabilidad baja, pero ahí está. Y como hablamos de probabilidades, pues puede pasar después del primer acto conyugal o puede pasar después de 12 años de uso, ¿no? Estamos hablando de probabilidades. Y el DIU, el dispositivo hormonal, es decir, el que tiene esas hormonas en depósito que va liberando, o los implantes subcutáneos o la mini píldora, que solamente tienen progestágenos, no tienen estrógenos, tienen una mayor probabilidad porque es un aborto cada 1 o 2 años de uso. Como decíamos, los progestágenos solos no tienen ese refuerzo de los estrógenos y por tanto hay más escapes ovulatorios y más riesgo de aborto. Pero recordemos también que los combinados, aunque haya menos riesgo de aborto, el hecho de que tengan estrógenos favorecen más todo lo que es el riesgo cardiovascular, los infartos, el tromboembolismo pulmonar, los trombos en las venas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no afecta al bebé afecta a la mamá, Claro. ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene?
que producir para que realmente haya un aborto en este tipo de fármacos que son Eso. los Ujú, anticonceptivos, ¿no? Entonces, podríamos decir que para que haya un aborto, tiene que haber fallado el bloqueo de la ovulación. ujú, claro. Tiene que haber fallado el moco cervical. O sea, tiene que haber óvulo y espermatozoides. Ha fallado el moco cervical y han pasado espermatozoides. Ujú, Tiene que haber fecundación y el endometrio tiene que estar adelgazado de forma que cuando el embrión llegue a la cavidad uterina no se encuentra ese endometrio normal y se pierde. Entonces, por ejemplo, una mujer que utiliza anticonceptivos no está en la etapa de la ovulación, que es una vez al mes, ujú, pues aunque fallen todos los mecanismos, como ella no ha ovulado, porque no está en el momento de la ovulación, pues no hay posibilidad de embarazo, porque está fuera del periodo fértil, ¿no? Entonces ha utilizado un anticonceptivo, pero en realidad ni siquiera antes de usarlo tenía probabilidades de embarazo, porque no está en fase ovulatoria. Y luego, por último, está el tema de las trompas, que también se ven afectadas por el uso de estos anticonceptivos, porque los progestágenos alteran la motilidad normal de las trompas y puede dar dos efectos. Uno, anticonceptivo, que es que obstaculiza el paso de los espermatozoides para llegar hasta el óvulo, y otro abortivo, que es que los espermatozoides han pasado, se ha dado una fecundación, pero se ve alterado el transporte de ese nuevo embrioncito hasta la cavidad uterina. Entonces puede ser que haya un embarazo ectópico y se quede el embrioncito en la trompa uterina, se implanta y empieza a desarrollarse, pero ese bebé al final se va a morir claro, porque no puede crecer, no tiene espacio en la trompa y además hay riesgo de muerte para la mamá, porque si caramba, se rompe la trompa, se crea una hemorragia severa que puede comprometer su vida. Y yo he visto casos, ¿no? O sea, he visto casos de embarazos ectópicos en usuarias de anticonceptivos y en España, pues la mujer estaba como, ¿y qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar y quítenmelo ya? Y aquí pues, pues evaluando, ¿no? Que cómo poder hacer para salvar la vida de la mujer sin matar al bebé, ¿no? Que eso tiene ya pues como unas guías éticas que consistirían en muchos casos es observación y esperar a que el embrión pues fallezca por sí mismo, claro. pero también si va creciendo, 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 no se puede poner en riesgo la vida de la mamá y el bebito tarde o temprano va a fallecer, entonces lo que se hace es quitar la trompa entera. Y con Ya. eso, pues claro, solo queda una y si te vuelve a pasar en la otra, pues ya te quedas sin probabilidad de embarazo, ¿no? Entonces ahí sería un efecto abortivo. Y abajo, pues, bueno, entonces todos estos efectos se deben a los progestágenos y el de la ovulación, anovulación, está reforzado por los estrógenos. Mm. Hermana Así que Carolina, cuando ya en la práctica del día a día me imagino que te encontrarás con lo que decías al principio, ¿no? Pues casos de depresión severa y sí, además es como un rigor, es como que te van metiendo en una encrucijada de alguna manera, mm, porque además de tener que estar medicadas, igual, sobre todo en zonas donde la mujer tiene que trabajar, agenciarse la vida, quizá no tener un esposo ni sí. nada estable. Eso también, ¿qué ves tú en el día a día en tu trabajo? Bueno, lo que yo veo es que las mujeres me dicen que desde que usan anticonceptivos son menos respetadas por sus maridos, que se les trata más como una cosa, que como ya no hay probabilidad de embarazo, pues que se aguante si quiere o no quiere, que se daña el amor, ¿no? Porque precisamente la Iglesia se ha pronunciado sobre el efecto que tienen los anticonceptivos en el alma de los que lo utilizan. Y lo que se ha visto es que pone barreras al amor, pone límites al amor entre los esposos
y aumenta el riesgo de divorcios. Primero porque la mujer está insoportable para el Claro, otro y para sí misma, pero es que además el hombre también tiene sus efectos porque a los dos les afecta el alma, ¿no? Ya no se están entregando claro, totalmente y con esa apertura a la vida o con ese respeto de los ciclos naturales de la mujer, que implica también un diálogo, un respeto, una ternura, no utilizar a la persona y por eso pues acaban faltándose al respeto y separándose, ¿no? Y también con eso pues sufren los hijos. Entonces hay mujeres que, por ejemplo, les han hecho ligadura de trompas y me lo dicen llorando, ¿no? Dicen, ay, hermana, si yo lo hubiera sabido, pues nunca lo hubiera hecho porque ahora no me respetan. por supuesto favorece la infidelidad, ya lo decía San Pablo Claro, VI, así es. Naumann Evite, el riesgo tan grande que iba a traer, porque el, por lo que fuera, pues ese, desde luego la gracia de Dios que siempre ha acompañado al sacramento del matrimonio, pero ese conocerse, saber qué hermoso todo lo que nos has explicado hasta ahora del Ujú. ciclo fértil, que en realidad el ciclo de la mujer pues es fértil solamente en un paréntesis de su ciclo. Así es. Ese conocimiento mutuo pues ayudaba a estar realmente entregados. Entonces, claro, me imagino que favorece muchísimo más la infidelidad, con lo cual la persona, el mal llamado sexo seguro cada vez se hace más inseguro hacia el ser humano Claro que con el sí. que me relaciono, ¿no? Y también eso lo podemos ver con el uso del preservativo. Después tengo Ujú. preparado un pequeño, una alusión breve a esto. Pero sí se ve que a la inversa, parejas, matrimonios que están usando anticonceptivos y se están llevando muy mal y están teniendo problemas y están pensando separarse, se les ha dado el consejo de que dejen de usar métodos anticonceptivos y después de 2 o 3 meses dicen que han desaparecido las discusiones entre ellos y que ya se entienden. Entonces, eh, al final, qué pena, ¿no? Porque se instrumentaliza, digamos, como que se usa una tecnología en el ser humano sin respetar la dignidad de la persona. Y cuando ya se quita ese obstáculo, el amor vuelve, ¿no? Y Qué hermoso. entonces se Sí. salvan muchas familias porque abandonan ese tipo de usos, ¿no? Claro, es lo que tú has dicho, ¿no? Como la instrumentalización del ser humano y sobre todo, oyéndote hablar, lo que más pena me da es como ver tanta política, tanto dinero empleado en negar la vida, en por supuesto esclavizar a las mujeres, sobre todo en este caso, y tanto dinero invertido que se podría perfectamente invertir en favorecer la maternidad y la familia, ¿no? Es el efecto Así es. totalmente contrario. Sí, en la Agenda 2030, pues digamos que bajo capa de bien de salud Ujú. materno-infantil se favorece mucho el uso de los anticonceptivos e incluso de los abortos, pero siempre como de forma solapada y bajo capa de salud materno-infantil. Pero en realidad son metas que se están poniendo y que parece que hay organismos internacionales no gubernamentales que tienen un interés económico en que los pueblos, las sociedades más subdesarrolladas, pero de más población, no progresen. Así es. Entonces ya estamos viendo en Europa cómo se invierte la pirámide de la población y no se sostiene, porque no hay jóvenes que trabajen y coticen para poder sufragar los gastos de la jubilación de los mayores, ¿no? Eso crea una crisis económica por la cual en Europa ya se están dando incentivos a parejas, a matrimonios para que tengan hijos. Y por otro lado, nos están vendiendo la historia de que para que los países subdesarrollados progresen, tienen que disminuir la natalidad. Entonces, es una contradicción. Y los mismos peruanos aquí te dicen, las chicas de los colegios, de los institutos, que ellas no quieren tener tantos hijos porque el tener hijos empobrece a la población. Ya. Entonces, son ideas falsas. Bueno, yo me atrevería a recomendar que vean una conferencia que hace Kinda Brandolino Ujú. acerca de la población, el control de la población,
porque estudia muy bien los intereses de las potencias, digamos, más desarrolladas, que no les interesa que estos países que son muy ricos en fuentes naturales de energía, tienen oro, tienen petróleo, pues progresen, ¿no? Y quieren tenerlos como más dominados y para eso tienen que ser una población más pequeña y más manejable, ¿no? Entonces, al final, venden condicionan, por ejemplo, dicen, nosotros somos una ONG, pero para poder dar ayudas al Perú, el Perú tiene que aceptar estas políticas antinatalistas, si no, no vamos a dar ayudas para el desarrollo. Entonces, claro, al final el Perú, digamos, cede con tal de ganar esas ayudas, pero no se da cuenta de que a largo plazo se está perjudicando a sí mismo porque Claro, se está atacando a la población, ¿no? Se está disminuyendo la población. claro, Entonces es un engaño. Al final es un engaño que no, así que es. solamente beneficia pues a los que ya son ricos y quieren serlo más. Y es tremendo porque en otros, bueno, todos los países es un poco aberrante, ya llegamos como a la apología del absurdo, ver cochecitos con perros, Ay, sí, lo que hay alrededor de los animales, porque de alguna manera tienen que saciar sí, esa sed de sí. maternidad y de paternidad que tenemos inscritas en el alma, que es eterna, todos los seres humanos. Ujú. Pues digo, en Perú, sobre todo en las zonas donde estás trabajando tú, pues es como muy hiriente, ¿no? Porque Sí, vemos, por ejemplo, pues ancianas con unas cargas, unos fardos de pasto para ir a pastar las ovejas, que sí. por supuesto ahora es visto como una peste, y de pronto ves un animal con ropa Ujú. eh, y dices, bueno, están dentro del mismo país. Así es. Incluso Seguramente en el mismo pueblo, por ejemplo, ahí en Acopía, que pues la población campesina es una proporción muy alta. El otro día viajando en bus nos encontramos que algunas jóvenes que estudian en la universidad y que por lo tanto, pues digámoslo así un poco vulgarmente, ya tienen lavado el cerebro, sí, ya han progresado. sí, pues iban en el bus con sus perros, unas dos chicas jóvenes. Una le había comprado el pasaje al perro para que pudiera andar sentado a su lado. Porque claro, era un poco molesto tenerlo encima 2 horas de viaje. Y claro, sentarlo en el suelo o echarlo en el suelo pues era un insulto para ese perro, ¿no? Era un desprecio. Y la otra pues no había comprado pasaje para el perro y lo tuvo que llevar encima. Pero a mí lo que más me dolía, bueno, aparte de las propias chicas que, bueno, Claro, se notaba que no tenían como muchos deseos de ser mamás, sino que se contentaban con los lamidos del perrito que les mueve la colita y no da problemas y no llora por las noches. Lo que más también me dolía era ver personas, seres humanos, de pie en el pasillo, 2 horas de viaje claro, y un perro así es. sentado en la silla. Tremendo, tremendo. Entonces, hiriente, me pareció muy hiriente, pero es en el mismo pueblo y una juventud que ya está pues manipulada, ¿no? Por esas ideologías. Así es. Bueno, hermana Carolina, te voy a invitar a la segunda parte del programa porque ahora ya se nos va acabando el tiempo. La Muy verdad mal. que es súper interesante. Creo que merece la pena una segunda edición donde expliquemos de primera mano esa vivencia de una persona que realmente estudió, ve la vida diaria y también pone en práctica toda su inteligencia, como hemos dicho, al servicio de la verdad. Pues muchísimas gracias, hermana Carolina, y queda súper invitada para continuar con este tema. Gracias, hermana Alessandra. Hasta la próxima. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.